Introducción. El siguiente libro breve analiza los orígenes de las facciones religiosas. Este análisis se basa en el capítulo 2 de Al-Baqarah, versículos 213 y 214 del Sagrado Corán. Los hombres tenían una sola religión antes de su extravío. Luego, Dios envió a los profetas como mensajeros y amonestadores e hizo descender con ellos la Escritura con la verdad para juzgar entre los hombres sobre aquello en lo que discrepaban. Y nadie discrepó sobre ella, salvo quienes la recibieron después de que les llegaron las pruebas claras por celos entre ellos. Y Dios guió a los creyentes hacia la verdad sobre aquello en lo que discrepaban, con su permiso. Y Dios dirige a quien Él quiere hacia un camino recto. ¿Acaso creéis que entraréis en el paraíso, cuando todavía no os ha sobrevenido la prueba que sobrevino a los que os precedieron? Ellos fueron afligidos por la pobreza y la adversidad y se quedaron conmovidos hasta que su mensajero y los que creyeron con él dijeron: ¿cuándo llegará el auxilio de Dios? Ciertamente el auxilio de Dios está cerca. La implementación de las lecciones analizadas ayudará a adoptar características positivas, lo que conduce a la paz mental y física. Orígenes de las facciones religiosas. Capítulo 2, Al-Baqarah, versos 213 a 214. Los hombres tenían una sola religión antes de su extravío. Luego, Dios envió a los profetas como portadores de buenas nuevas y amonestadores, e hizo descender con ellos la Escritura con la verdad para juzgar entre los hombres sobre aquello en lo que discrepaban. Y nadie discrepó sobre ella, salvo aquellos a quienes les fue dada, después de que les llegaron las pruebas claras por enemistad entre ellos. Y Dios guió a los creyentes hacia la verdad sobre aquello en lo que discrepaban, con su permiso. Y Dios dirige a quien Él quiere hacia un camino recto. ¿O acaso creéis que entraréis en el paraíso, cuando todavía no os ha sobrevenido la prueba que sobrevino a quienes os precedieron? Ellos se vieron afectados por la pobreza y la adversidad y quedaron conmovidos hasta que su mensajero y quienes creyeron con él dijeron: ¿cuándo llegará el auxilio de Dios? Ciertamente el auxilio de Dios está cerca. Dios el Altísimo explica que el mensaje general del Islam no era algo nuevo. De hecho, era un mensaje antiguo que había sido transmitido muchas veces a lo largo de la historia, con el objetivo de proporcionar a la humanidad un código de conducta perfecto para que pudieran lograr la unidad, la justicia, la paz mental y el éxito en ambos mundos. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 213. La humanidad tenía una sola religión antes de su desviación. Luego Alá envió a los profetas como portadores de buenas nuevas y amonestadores, e hizo descender con ellos la Escritura con la verdad, para juzgar entre los pueblos sobre aquello en lo que discrepaban. La unidad, la justicia, la paz mental y el éxito en ambos mundos no pueden lograrse sin un código divino de conducta. Esto se debe a que el conocimiento de las personas para obtener estas cosas es demasiado limitado, y, como no tienen conocimiento de los acontecimientos futuros, no pueden predecir con precisión las consecuencias del código de conducta que diseñan para un individuo o para toda la sociedad. Por ejemplo, incluso hasta el día de hoy, la humanidad no ha obtenido todo el conocimiento relacionado con la mente y el cuerpo humanos. Entonces, ¿cómo pueden recomendar un código de conducta que logre un estado mental y físico equilibrado que conduzca a la paz mental? El único que puede proporcionar este código de conducta perfecto que está diseñado para la naturaleza de los humanos, algo que es eterno, es aquel que creó a los humanos y sabe todas las cosas sobre ellos y todo lo demás, es decir, Alá el Exaltado. Esta es una realidad que ha sido probada a lo largo de la historia. La mayor parte de la historia está llena de sociedades que ignoraron las enseñanzas divinas, y es claro cómo esas sociedades nunca obtuvieron paz mental y justicia, incluso si avanzaron tecnológicamente. Mientras que, las pocas sociedades en la historia que implementaron las enseñanzas divinas correctamente lograron justicia, unidad y paz mental. En lo que respecta a la justicia y la unidad dentro de la sociedad, un código de conducta creado por la gente siempre estará sesgado y favorecerá a un grupo de personas sobre otro, como por ejemplo a los ricos sobre el resto. Además,
Las consecuencias futuras de la creación e implementación de leyes hechas por el hombre dentro de la sociedad son desconocidas debido a la miopía de la gente, incluso si se pueden hacer predicciones sobre los efectos de las nuevas leyes en la sociedad. El único que puede otorgar un código de conducta imparcial por el cual cada ley esté garantizada para beneficiar a la sociedad en general, incluso si esto no es obvio para ellos, es Alá, el Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 213. Y nadie difirió acerca de ella, es decir, la Escritura, excepto aquellos a quienes se les dio, después que les llegaron las pruebas claras por celos y animosidad entre sí. Siempre que la gente decide perseguir sus deseos mundanos, como obtener riqueza y liderazgo, intencionalmente discrepan, cuestionan e ignoran las enseñanzas divinas. Esto conduce a la desunión e impide que el resto de la sociedad actúe según las enseñanzas divinas correctas, ya que cada erudito celoso malinterpreta intencionalmente las enseñanzas divinas para crear su propia facción, de modo que puedan obtener el liderazgo. Un musulmán debe evitar esta actitud, ya que conduce al infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 253. Capítulo 23 Al-Muminun, versículos 52 a 53. En verdad vuestra religión es una sola y yo soy vuestro Señor, temedme pues. Pero ellos, es decir, la gente, dividieron su religión en sectas, y cada facción se regocijaba en lo que tenía. Las naciones anteriores crearon un sistema jerárquico dentro de la religión para poder obtener liderazgo y riqueza. Se comportaron como guardianes entre Alá, el Exaltado y la población en general, y dejaron en claro que solo podrían lograr la cercanía de Alá, el Exaltado, siguiéndolo ciegamente y complaciéndolo. La nación musulmana también se comportó de esta manera cuando se les ordenó no caer en la desunión y, en cambio, aprender y actuar sinceramente según las enseñanzas islámicas que los habrían mantenido unidos. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 105. Y no seáis como aquellos que se dividieron y discreparon, después de haberles llegado las pruebas claras. Y estos tendrán un gran castigo. Como se indica en el versículo principal, los santos profetas, la paz sea con ellos, fueron guías que mostraron el camino correcto que conduce a la cercanía de Dios, el Exaltado en ambos mundos. No actuaron como guardianes que exigían a la gente que los complacieran para alcanzar la cercanía de Dios, el Exaltado. Un musulmán debe esforzarse por encontrar maestros que tengan esta actitud para aprender y actuar según las enseñanzas islámicas. El musulmán debe evitar a los eruditos que promueven sus propias facciones y alientan a la gente a unirse a ellas y seguir ciegamente su código de conducta. En cambio, el musulmán debe esforzarse por aprender y actuar según el sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, de modo que use correctamente las bendiciones que le han sido otorgadas y adopte la mentalidad correcta que conduce a la unidad dentro de la sociedad. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 213. Y Alá guió a los creyentes hacia la verdad sobre aquellos sobre lo que discrepaban, con su permiso. Pero esta guía está reservada solo para aquellos que evitan seguir ciegamente a los demás, y en cambio, se esfuerzan por aprender y actuar según las enseñanzas islámicas con una mente abierta. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 213. Y Alá guía a quien Él quiere hacia el camino recto. Y el capítulo 12 Yusuf, versículo 108. Di: este es mi camino. Invito a Alá con discernimiento, yo y quienes me siguen. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 213. Y nadie difirió acerca de ella, es decir, la Escritura, excepto aquellos a quienes se les dio, después que les llegaron las pruebas claras por celos y animosidad entre sí. Los celos que conducen a la desunión pueden evitarse cuando las personas, especialmente los eruditos y los líderes de la sociedad, adoptan la sinceridad hacia Dios, el Exaltado. Esto significa que se esfuerzan por utilizar las bendiciones que se les han concedido, como la influencia social y el liderazgo, de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en las enseñanzas islámicas. Esto garantizará que la paz, la justicia y la unidad se extiendan dentro de la sociedad.
Y esta es la única forma en que obtendrán paz mental y éxito en ambos mundos. Pero si hacen un mal uso de las bendiciones que se les han concedido, entonces todo lo que obtengan solo se convertirá en una fuente de estrés, miseria y problemas para ellos en ambos mundos, ya que no pueden escapar del poder de Dios, el exaltado, y enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Capítulo 20 Ta, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá: Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá: así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Una persona celosa debe recordar que su actitud desafía directamente la decisión de Dios, el Altísimo, ya que solo Él decide la distribución de las bendiciones mundanas a las personas. La persona celosa, por lo tanto, cree que Dios, el Altísimo, cometió un error al conceder una bendición particular a otra persona en lugar de otorgársela a ella. Es por eso que los celos son un pecado mayor. Un musulmán debe concentrarse en usar las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Dios, el Altísimo, sabiendo que las bendiciones que se le han concedido son las mejores para él, y las que se les han concedido a otras personas son las mejores para él. Esto lo protegerá de las malas consecuencias de los celos, como el estrés mental y el castigo en ambos mundos. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 213. Y nadie discrepó sobre ella, es decir, la Escritura, excepto aquellos a quienes se les entregó, después de que les llegaron las pruebas claras por enemistad entre ellos. Y Alá guió a los creyentes hacia la verdad sobre aquellos sobre lo que discrepaban, con su permiso. Y Alá guía a quien Él quiere hacia un camino recto. Después de que la verdad se hizo evidente para cada generación a través del envío de los santos profetas, la paz sea con ellos, y la escritura divina, la gente se dividió en dos grupos. Cuando esto ocurrió, la fricción y el conflicto entre ellos fue inevitable. Por lo tanto, Dios, el Exaltado, alienta a los musulmanes a permanecer firmes durante este conflicto, ya que es una antigua batalla entre la fe y la incredulidad que inevitablemente ocurre en cada generación. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 214. ¿O acaso creéis que entraréis en el paraíso cuando aún no os ha sobrevenido la prueba que sobrevino a quienes os precedieron? A diferencia de muchas otras religiones, el Islam no pretende que a sus seguidores se les conceda el paraíso en la tierra y el paraíso en el más allá. En cambio, deja en claro que aceptar la fe implica pruebas, ya que estas pruebas son la única manera de hacer evidente quién posee genuinamente la fe y quién no. Al igual que las pruebas, se utilizan dentro de las universidades para determinar qué estudiantes poseen genuinamente el conocimiento necesario para graduarse y cuáles no. Aunque Dios, el Exaltado, ya sabe quién es un creyente genuino, sin embargo, Él no juzga a las personas en base a su conocimiento infinito, sino que juzga a las personas en base a sus intenciones y acciones. Por lo tanto, se requieren pruebas para hacer manifiestas las intenciones y acciones de una persona. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 179. Alá no dejará a los creyentes en el estado en el que os encontráis hasta que separe el mal del bien. Y el capítulo 2 Al-Baqará, versículo 214. ¿O acaso creéis que entraréis en el paraíso cuando aún no os ha sobrevenido la prueba que sobrevino a quienes os precedieron? Además, sin pruebas, el propósito de la vida en este mundo no se cumple. Capítulo 67 Al-Mulk, versículo 2. Él que creó la muerte y la vida para probaros, a fin de ver quién de vosotros es mejor en hechos. Las pruebas permiten experimentar ambos aspectos de la vida, los momentos de tranquilidad y los de dificultad. La prueba es si uno muestra gratitud en los momentos de tranquilidad y paciencia en los momentos de dificultad o no. La gratitud implica utilizar sinceramente las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Incluye adoptar una buena intención de complacer a Dios,
el Exaltado, ya que actuar por el bien de la gente no será recompensado por Dios, el Exaltado. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154. La gratitud también incluye decir buenas palabras o permanecer en silencio. La paciencia implica evitar quejarse con las palabras o las acciones de uno, y mantener la obediencia sincera de uno a Dios, el Exaltado, sabiendo que Él elige lo que es mejor. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Como se mencionó anteriormente, Dios el Exaltado sea, deja en claro que enfrentar pruebas no es algo exclusivo de los musulmanes, y es algo que todas las personas de todas las generaciones enfrentaron. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 214. ¿O acaso creéis que entraréis en el paraíso cuando todavía no os ha sobrevenido la prueba que sobrevino a quienes os precedieron? Ellos sufrieron la pobreza y la adversidad y quedaron conmovidos hasta que su mensajero y quienes creyeron con él dijeron: ¿cuándo llegará la ayuda de Dios? Comprender esta realidad hace que sea más fácil afrontar las pruebas de este mundo, ya que toda la humanidad está sujeta a pruebas de alguna forma. Por lo tanto, un musulmán debe evitar una actitud egocéntrica y ensimismada por la que se comporte como si fuera el único que pasa por dificultades. Uno debe observar la historia, así como los tiempos actuales, para apreciar que todas las personas, especialmente aquellas más cercanas a Dios el Exaltado, enfrentaron dificultades, y en la mayoría de los casos enfrentaron dificultades más severas que ellos. Esto ayudará a uno a permanecer paciente y lo alentará a mostrar gratitud a Dios, el Exaltado, por no probarlos con mayores dificultades. Además, una persona debe recordar que Dios, el Exaltado, no prueba a las personas más allá de su capacidad, por lo que no hay excusa para no mostrar paciencia. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 286. Alá no exige nada a nadie excepto lo que está dentro de sus posibilidades. Las pruebas de la vida están destinadas a ser evitadas por todos. Capítulo 57 Al-Hadid, versículos 22 a 23. No hay desgracia que sobrevenga a la tierra ni a vosotros que no esté registrada antes de que la hagamos realidad. En verdad eso es fácil para Alá. Para que no os desesperéis por lo que se os ha escapado, ni os enorgullezcáis de lo que Él os ha concedido. Por lo tanto, una persona puede mostrar impaciencia durante los momentos de dificultad y perder una recompensa incontable, o puede experimentar la dificultad con paciencia y obtener una recompensa incontable. De cualquier manera, enfrentará la dificultad inevitable, por lo que tiene sentido obtener una recompensa incontable con ella. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. Al paciente se le dará su recompensa sin tener en cuenta, es decir, sin límite. Además, Dios el Altísimo deja claro a todas las personas que su ayuda y apoyo siempre están cerca, especialmente para aquellos que se esfuerzan por adoptar la paciencia y la gratitud. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 214. Hasta que su mensajero y los que creyeron con él dijeron: ¿cuándo llegará la ayuda de Alá? Sin duda, la ayuda de Alá está cerca. Pero es importante señalar que la ayuda y el apoyo de Dios, el Altísimo, siempre se dan de acuerdo con su infinita sabiduría y conocimiento. Por lo tanto, su ayuda llega en el mejor momento y de la mejor manera para los involucrados, incluso si esto no es evidente para ellos. Esta ayuda divina, en la mayoría de los casos, no llega de la manera que una persona espera, ya que su conocimiento de lo que es mejor para ella es extremadamente limitado. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Pero puede ser que odiéis algo y os resulte beneficioso, o puede ser que améis algo y os resulte perjudicial. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Lamentablemente, muchos musulmanes no comprenden esta realidad y a menudo critican el destino y la falta de apoyo de Dios, el Exaltado, cuando la ayuda no les llega según sus deseos. Comprender y aceptar esta realidad es una prueba en sí misma que los musulmanes deben pasar si desean mantener la paciencia y la gratitud hacia Dios, el Exaltado,
para que puedan alcanzar la paz mental y el éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nal, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Más de 500 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shakepod.com.